Bienvenidos y bienvenidas a este webinar con Cáritas, que vamos a hablar del impacto del cambio climático y cuidado del planeta, y vamos a estar con Rufí Cerdán Heredia, que es el que estará conduciendo, bueno, el que hará la explicación, que durará más o menos unos 15 minutos, y después el resto de tiempo tendréis la oportunidad de preguntarle pues, las preguntas que habéis elaborado. Vale, entonces, si os parece, vamos a presentarlo. A ver, que voy a pasar la diapositiva. Vale, ok. Pues Rufí Cerdán es doctor en geografía, es experto en planificación territorial y evaluación ambiental, y entre 2005 y 2011 ocupó el cargo de subdirector general de evaluación ambiental en la Generalitat. Además, ha sido profesor asociado en el Departamento de Geografía de la Universitat Autònoma de Barcelona. A lo largo de su carrera también ha destacado por su labor como voluntario en Cáritas y también fue exdirector de Cáritas Diocesana de Vic. Y actualmente, ya jubilado, sigue colaborando como voluntario en el equipo de la campaña de sensibilización sobre ecología integral de Cáritas, titulada Juntos, actuemos hoy por un mañana mejor. Así que, Rufí, adelante. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días, muchas gracias a todas y a todos. Para mí es una muy agradable oportunidad de estar trabajando con la juventud, que es la esperanza de futuro, a ver si lo arregláis y lo dejáis mejor de lo que os lo hemos dejado nosotros. Bien, para abreviar, este es el contenido de lo que vamos a tratar. En una primera parte veremos cómo funcionan los acuerdos de la Conferencia de las Partes de París, el año 2015. Después veremos en el punto 2 y 3 cómo está evolucionando la situación respecto de lo que se predijo en el año 2015 y también cuáles efectos podrían producirse si sigue la misma dinámica de no mejora de las emisiones. Pero también teniendo en cuenta lo que están diciendo los científicos en las publicaciones más recientes, veremos que aún estamos a tiempo de actuar, que ellos lo ven posible y que por tanto nos hacen un llamamiento a que nosotros participemos activamente, y especialmente vosotros, que sois los que tenéis más tiempo por delante. Bien, en esta primera parte veremos los acuerdos de París. Ese año 2015, hace ya 10 años, fue un año muy importante, no solamente por esta fecha. La conferencia de las partes tuvo lugar acabó el 12 de diciembre del mismo año, pero justamente en ese mismo año, en el mes de mayo, creo que fue el 24, se publicó la encíclica Laudato Si, que publicó el Papa Francisco, estos días enfermo del hombre. Bueno, la verdad es que incluso fuera de los ámbitos de la Iglesia Católica, en el mundo científico fue acogido con mucho entusiasmo, porque esa encíclica cuenta con las aportaciones de los científicos, hace una valoración muy exhaustiva de la problemática ambiental, la vincula especialmente a la justicia social, sintetizándola en una frase que es: la justicia ambiental y la justicia social son dos caras de la misma moneda, y luego propone cambios profundos para que, diríamos, mejoremos esa situación ambiental y social. Habla de una necesaria conversión ecológica tanto de las personas como de las instituciones. Bien, vamos a ver, después de esa explicación inicial, en qué consiste lo que se propusieron, o los acuerdos que se lograron en París. El primero de ellos es limitar el aumento medio de la temperatura global a 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Eso quiere decir que
en los años aproximadamente 1850-1900, es lo que se conoce como el inicio de la época industrial, donde empezamos a tener ya las primeras mediciones de datos que nos sirven como referencia. Por tanto, lo que se propone, lo que se viene a decir en ese acuerdo es: si superamos esos 2 grados, tendremos muchas dificultades para sobrevivir en las condiciones actuales. Esa es, diríamos, la razón por la que se pone un techo de 2 grados centígrados. No obstante, ellos acordaron en las partes, en la Asamblea, redoblar los esfuerzos para no superar la cota de 1,5 grados a final de este siglo. Y el tercer acuerdo era alcanzar la neutralidad climática en 2050. ¿Eso qué quiere decir? Que en el año 2050, en el conjunto de las emisiones del planeta, se debían compensar con la capacidad que tienen los sistemas naturales para absorber esas emisiones. Es decir, el CO2 que se emite puede ser absorbido en la misma cantidad por los océanos y por los sistemas verdes. Eso es lo que se acordó en el año 2015, hace 10 años. Ahora veremos cómo están las cosas. Bien, últimas publicaciones de este año. Los científicos dicen que en el 2023 y en el 2024 los observatorios climatológicos mundiales y europeos más reputados dicen que la temperatura media ya se ha situado en estos 2 años sobre 1,5 grados respecto a aquella temperatura base del periodo preindustrial. Por tanto, tal como dice este equipo, que en un estudio que podéis consultar, todos esos enlaces los podéis recuperar si hace falta, si lo queréis interesantes. Ellos dicen: hay que admitir abiertamente la improbabilidad de limitar el calentamiento a 2 grados, fijaros la segunda parte de la oración, si no cambiamos las políticas actuales. Es decir, han pasado 10 años, pero no hemos hecho los deberes. Hay que tener en cuenta también, los últimos datos así lo muestran, que la temperatura del agua del mar va aumentando más de lo esperado. En algunos momentos este año pasado se superaron los 21 grados y que nuestro mar Mediterráneo, por ser un mar pequeñito rodeado de tierra, aumenta su temperatura más rápidamente que el resto de las masas oceánicas. Por tanto, los efectos que eso puede producir nos pueden afectar más que a otras zonas del planeta. Si te parece, avanzamos. Bien, ¿qué podría pasar si la cosa sigue por ese camino? En la Universidad de Exeter, esa que está ahí, hay un instituto de, llamémoslo, auditores de cuentas de los estados y de los gobiernos que se ocupan de analizar los datos macroeconómicos globales. Y esta gente viene a decir: nos estáis haciendo trampas al solitario, por decirlo así. Los estados no estáis cumpliendo los objetivos que os debíais de proponer y las consecuencias de eso pueden ser muy graves. Dicen: si el calentamiento llegara en 2050 a 3 grados, el doble del objetivo del 1,5, eso podría producir más de 4.000 millones de muertos. Fijaos que estamos a una población de 8.000 millones actualmente. Es decir, están poniendo señales de alarma muy, muy rojas. Ellos dicen que de seguir por este camino van a aumentar los conflictos bélicos por problemas ambientales. Las guerras actuales ya tienen en buena parte están motivadas por el control de los recursos energéticos, recursos minerales, etc. Y luego hay otro dato importante a tener en cuenta, que habla de la caída de la producción mundial. Sabéis que el producto, diríamos,
de la actividad económica se mide con ese indicador del PIB, ¿no? Y ellos dicen que el PIB mundial podría ser un 50% menos del actual a final del siglo. Es decir, si la cosa sigue así, los desastres afectarían a los sistemas productivos, afectarían a la población en condiciones de trabajar, afectarían a las situaciones de vivienda, a los recursos como el agua, como la tierra cultivable, etc. Todo eso podría significar una disminución muy importante de la capacidad de producir cosas necesarias para las personas, ¿no? Y otra cosa que constatan en ese estudio es que van a seguir existiendo mayores impactos en los países pobres y en las comunidades pobres del norte global. Es decir, en nuestras, diríamos, espacios de exclusión social, aquellos de los que os hablaban en el anterior webinar, la cuestión es que las personas lo pasarían mal en esas condiciones. Los más pobres tienen menos acceso a los sistemas de refrigeración y, por tanto, en situaciones de calor extremo hay mucho más riesgo de que sufran, por ejemplo, muertes prematuras por excesivo calor. Muy bien. Vamos ahora a la parte positiva, es decir, hay caminos de mejora. Seguramente habéis tenido posibilidad de ver en los enlaces que os hemos ido ofreciendo este vídeo, pero en todo caso, como es muy breve, lo vamos a conocer o recordar. La vía del decrecimiento es una vía que se puede practicar. Adelante. Un momento. A ver, 5. Vale, perdón, porque el vídeo no está cargando. Vamos a ver, yo lo tengo. ¿Podría llegar a compartirlo? Sí, dejo de presentar yo. Vamos a ver si lo puedo. Y después vuelvo a presentar de nuevo. De crecimiento sostenible. Vamos a ver. De crecimiento sostenible. Un segundo. A ver. Veamos. También el audio. Ahora vamos a buscar la ventana. Esta. Vamos a ver si la puedo compartir. A ver. Nuestro actual sistema de ¿Lo veis? producción y consumo es insostenible. Sí, perfecto. Los recursos del planeta son limitados, lo que produce desigualdades locales y globales. Estas son las claves del decrecimiento. El principio de suficiencia, donde unos ceden para que otros puedan recibir. La redistribución de riqueza y obligaciones. Y el cuidado de la vida como eje fundamental. Para avanzar en el decrecimiento, necesitamos la moderación de los que más tenemos. Limitar el consumo superfluo. Producir para consumo cercano. Y las 3 R's: reutiliza, repara y recicla. Redistribuir el trabajo trabajando menos tiempo. Invertir en bienes relacionales, amor, amistad, conocimiento y cuidados. Juntos, construimos un futuro equitativo con el decrecimiento sostenible. Es hora de cambiar para un mundo justo y en armonía con nuestro planeta. Los cuidados nos sostienen. Abraza la ecología integral. Muy bien, vamos a dejar de compartir. Y vuelvo a compartir yo.
Muy bien. Vamos a seguir echando mano de lo que dicen los científicos. Hay una teoría que se formuló en los años 70. Es una teoría que habla de Gaia. Gaia se refiere a una concepción de la Tierra como un organismo vivo capaz de autorregularse. Esa teoría la formularon entonces un personaje muy conocido, James Lovelock, y también colaboró con él Lynn Margulis, una bióloga muy reputada. Ellos hablan de que los diferentes sistemas oceánicos, atmosféricos, terrestres, están en relación, y cuando se alteran algunos de esos sistemas, la Tierra, como si se tratara de un organismo vivo, busca fórmulas de compensar esas irregularidades. Esta teoría cada vez tiene más adeptos. Hay científicos que están, buscando evidencias que ratifiquen ese planteamiento, y hay mucha gente que se está sumando a esa teoría. Por tanto, por decirlo así, esta Tierra que queremos cuidar podría tener capacidad de superar todos los agravios que la población humana estamos produciéndole. Ahora, eso sí, Gaia no nos iba a permitir mantener la vida humana en las mismas zonas que estamos ocupando actualmente, ni seguramente en las mismas condiciones. Por tanto, el que existan mecanismos de autorregulación de los sistemas planetarios no nos exime a nosotros de la responsabilidad de no estropearlos más. Por tanto, aunque los científicos estén cada vez apostando más por esa concepción, eso, diríamos, no nos exime de plantear posibilidades de mejora. Y por eso hay algunos científicos, este segundo artículo que os propongo habla de poscrecimiento. Ya veis que se parece mucho al decrecimiento, pero parece ser que sobre todo a las instancias políticas eso de decrecer no les gusta mucho, y por tanto prefieren el término de poscrecimiento. Ellos entienden que podría ser posible mantener un cierto bienestar, quiere decir vida humana digna, dentro de los límites planetarios. Pero eso significa que hay que reducir movilidad, reducir combustibles fósiles, hay que potenciar el comercio equitativo de producción local y la agricultura regenerativa, que vaya sustituyendo progresivamente a la agricultura industrial que contamina los suelos y también produce muchas emisiones de gases de efecto invernadero. Debemos concentrarnos en el consumo de los bienes imprescindibles, especialmente donde tenemos mayores, estándares de consumo, en los países del norte. Habría que abocar por una renta universal para no dejar a nadie en la cuneta. Se pueden hacer políticas de reducción del tiempo de trabajo que comporten mantener salarios dignos, pero ofrecer posibilidades de trabajar para muchas otras personas. Y también, en general, políticas fiscales de reducción de las desigualdades para que los ricos dejen de ser cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, ¿no? Por tanto, esas serían las recetas que nos plantean los políticos. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Bueno, pues ahí diríamos un breve resumen de lo que entendemos que se puede hacer, ¿no? Nosotros confiamos en que la juventud no os dejéis llevar por esa llamada ansiedad ambiental, en el sentido de que veáis que no tenéis posibilidades de futuro. El futuro es vuestro, está en vuestras manos, y vemos en esa idea de la ecología integral
que tenemos posibilidades de hacer frente a las crisis sociales y a las crisis ambientales. ¿Cómo? Pues desde luego hay que hacer cambios importantes, ¿no? Así como en estos momentos parece ser que a nivel global y a nivel de las preocupaciones de los gobiernos, el centro está en la economía, ¿no? Crecer más. Crecer más significa consumir más recursos, consumir más combustibles fósiles, como si eso permitiera que los ricos sean más ricos y entonces de lo que les sobre eso llegará a permitir a los pobres subsistir mejor. Esa teoría está demostrada que es absolutamente falsa, es lo que se llama la teoría económica del rebose. Eso ya lo denunció el Papa Francisco en su encíclica. Eso no es un camino transitable. Hay que cambiar el camino. La economía no debe ponerse en el centro, sino que debemos esforzarnos sobre todo por poner en el centro a los cuidados. Los jóvenes no debéis resignaros a ser espectadores, debéis cultivar la estima y la admiración por la naturaleza y debéis trabajar, participar activamente en grupos y entidades para la defensa de las personas vulnerables y para la lucha contra las amenazas ambientales. El futuro es vuestro, está en vuestras manos y espero haberos animado a que os empeñéis en ello y ahora a responder a vuestras preguntas. Muchas gracias. Perfecto, Rufi, muchísimas gracias. Como bien dices, ahora pasaremos al turno de preguntas, así que entiendo que todos los redactores y redactoras habéis preparado unas 3 más o menos. Entonces, como somos 9 centros, os proponemos que vayamos por orden. Perfecto, ya veo que estáis levantando la mano. Entonces, intentaremos que primero cada centro haga una pregunta y esperemos también que nos sobre tiempo y entonces volveríamos a abrir fila. ¿Os parece? Así que si queréis ir levantando la mano, vamos a empezar con África. Si nos podéis recordar de qué centro veníais también, ¿vale? África, adelante. Son del instituto, somos del Instituto Alsina y la pregunta es ¿qué otras actividades está haciendo Cáritas para dar a conocer el concepto de la ecología integral? Bien, esta acción que estamos teniendo hoy forma parte de un conjunto de acciones que las estamos dirigiendo a todas las Cáritas diocesanas, son 70 en toda España, y esas Cáritas tienen la posibilidad de utilizar unos recursos que hemos preparado durante 2 años, exposiciones, artículos, vídeos como el que acabáis de ver, etc. Es decir, estamos haciendo eso, pero además también estamos contribuyendo a cambiar los hábitos de consumo. Cáritas tiene más de 100 tiendas de ropa usada distribuidas por toda la geografía española, donde podemos adquirir hábitos de consumo más responsable. Gracias. Perfecto. Seguimos con Bruno. ¿Qué se entiende como comercios exactamente? Comercios. Bueno, la actividad comercial es el intercambio de bienes y productos. Comercios serían establecimientos en los que nosotros individualmente podemos ir a comprar, ¿no? Cuando en Cáritas ponemos una tienda de ropa usada, procuramos no solamente que la ropa esté en condiciones, sino que las personas que han estado clasificando esa ropa sean personas que están en situación de exclusión social y tengan acceso a un trabajo digno.
Por tanto, en todo el proceso del comercio, de la producción y de la distribución de productos, se puede tener en cuenta las condiciones de las personas en situación de exclusión para promover la mejora de su situación. Muchas gracias. Muy bien, seguimos con Keshan Tarrasa. Nosotros como jóvenes diríamos que ¿qué hábitos cotidianos podemos cambiar para reducir nuestro impacto ambiental? Bueno, yo voy a empezar por uno muy sencillo. ¿Sabéis cuál es el móvil más sostenible? El móvil más sostenible es el mío. El mío, el tuyo, el vuestro. Es decir, aquel que mantenemos durante mucho tiempo sin dejarnos llevar por la tentación de cambiar nuestros productos de consumo muy rápidamente. Esa es para mí un ejemplo muy ilustrativo de el cambio en nuestras pautas de consumo. Gracias. Perfecto. Seguimos con Miriam. Hola, mira, ¿cómo crees que los países de acogida deberían de recibir a las personas que emigran, implicaciones derivadas a la crisis socioambiental y también cómo crees que lo están haciendo hoy en día? Es una pregunta muy importante. Y es muy difícil de responder en poco tiempo. Primero, las migraciones están promovidas por un deseo legítimo de mejorar las condiciones de vida que se están agravando a causa del cambio climático, por la responsabilidad de los países que emiten más gases de efecto invernadero. Por tanto, por justicia, deberíamos tener las puertas abiertas para acoger a aquellas personas que son víctimas de nuestro modo de vida. ¿Pero qué está ocurriendo? Pues que está proliferando una ideología que, diríamos, promueve el miedo a las personas diferentes, y eso significa que en espacios como Europa están promoviéndose políticas de cierre de las fronteras a los inmigrantes, de forma que solamente dejaríamos entrar a aquellos que nos interesan para nuestras necesidades productivas. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Seguimos con Cristina Giral de Euclides. Hola, buenos días. Somos los alumnos del Instituto Euclides de Pineda de Mar de Barcelona y os haremos la pregunta. La primera pregunta que tenemos es que, según la ecología integral, el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza es fundamental para garantizar un futuro sostenible y justo. Pero, ¿cómo contribuye la industrialización y el modelo de consumo actual al agotamiento de los recursos naturales? Bueno, muchos científicos están estudiando si seguimos con el sistema actual, por ejemplo, uso de aparatos tecnológicos o coches eléctricos, para cuánto tiempo tenemos recursos minerales y qué consecuencias tendrían la extracción de esos recursos minerales. La respuesta que ellos nos ofrecen es alarmante. Necesitaríamos cada vez más cantidades de recursos, y esos recursos minerales, como por ejemplo el litio que tienen las baterías de los patines eléctricos, pues ese producto es altamente contaminante a la hora en los espacios donde se elabora, y por tanto no solamente agotamos recursos de forma rápida, sino que agravamos los problemas ambientales en esa extracción constante de recursos
por el modelo industrial que está en estos momentos en marcha. Muchas gracias. Vale, seguimos con el Instituto Alsina. ¿Cómo veis el cambio climático desde la subida del poder de Trump juntamente con más partidos de extrema derecha? Bueno, me alegro de la pregunta. Es una pregunta de opinión, pero me estoy basando en las publicaciones que aparecen continuamente en las redes científicas. Vamos a ver. Se está produciendo un fenómeno negativo. Primero, la administración Trump está cerrando las administraciones ambientales y está echando de sus puestos de trabajo a los científicos que ponían muchísimos datos necesarios encima de la mesa. Eso es un primer dato. Por otra parte, está promoviendo más extracción de recursos fósiles, es decir, recursos energéticos fósiles, el gas de fracking, el petróleo, etc. Y al mismo tiempo está retirándose, dice que se va a retirar de los acuerdos que estaban suscritos por parte de Estados Unidos. Por tanto, eso significa que el país, que aunque solamente tenga 340 millones de habitantes, es el país con un índice más elevado de emisiones de CO2 por habitante. En estos momentos se calcula que emiten 13 toneladas por habitante en el conjunto de los Estados Unidos. Eso significa que la nación más responsable hace marcha atrás en los mecanismos internacionales para mejorar el cambio climático. Esa es la triste realidad que estamos constatando a día de hoy. Me parece que habéis hecho una pregunta muy interesante y yo he tenido que responder con lo que conozco. Muchas gracias. Muy bien, seguimos con Nerea. Hola, somos del Instituto Prince of Viana y bueno, la pregunta es, ¿qué soluciones propone el enfoque de la ecología integral para hacer frente a la crisis ambiental y social? Bueno, la respuesta debería ser larga, pero vamos a optar por la versión corta. Los cambios necesarios son cambios imprescindibles a nivel personal, a nivel social, a nivel de las empresas y a nivel de los gobiernos. Aunque tenemos lo que se llama responsabilidades asimétricas, no es las decisiones que yo tomo personalmente o que tomáis cada uno de vosotros personalmente, influyen, pero influyen mucho más las decisiones que toma, por ejemplo, el señor Trump, como acabáis de decir. Pero eso no nos exime a los demás de tomar parte en acciones que influyan en las empresas y que influyan en los gobiernos. Por tanto, esos cambios, y los cambios a los que nos invita la ecología integral, son cambios que deben llevarnos a interesarnos por cómo nos afectan las decisiones en nuestro ámbito, por ejemplo, en mi barrio, en el ayuntamiento de mi ciudad, etcétera, y implicarnos también en que esas decisiones que se tomen en las administraciones cercanas sean más favorables a un futuro esperanzador para todos. Vale, muchas gracias. Vale, seguimos con Dunia Revilla. Hola, nosotros somos de la Escuela Pía Santana de Mataró y nuestra pregunta es que, en una de las noticias que hemos leído se nos habla del hecho de que hay empresas que explotan a sus trabajadores y que suponen un riesgo para el medio ambiente.
Entonces, ¿nos podríais decir algunos ejemplos de estas empresas para saber que no les tenemos que comprar? Y también nos gustaría saber ejemplos de empresas que, en cambio, respeten los derechos de sus trabajadores y cuiden el medio ambiente. Bueno, me ponéis en un compromiso porque, sinceramente, no tengo un conocimiento tan exhaustivo de lo que estáis planteando. Pero me vais a permitir que os ponga un ejemplo. Se está autorizando en estos momentos un proyecto en Galicia para producir fibras textiles a partir del procesado de la madera de eucaliptos. Esa fábrica que quieren autorizar consumiría, si acaba produciéndose, 46 millones de litros diarios de agua y generaría, en todo caso, 30 millones diarios de litros de agua muy difícil de descontaminar, que iría a parar al río Ulloa, que es un río que transcurre por parajes ambientales de alto valor. En este caso, la Administración Ambiental ha dado permiso a que la planta funcione, pero hay un gran movimiento social en contra de que la planta acabe construyéndose. ¿Quién conseguirá la presión social que ese proyecto no acabe construyéndose? Porque lo que sí os puedo decir es que ese proyecto permitiría a empresas como Inditex, que tienen muchas tiendas de ropa que son muy apreciadas entre los jóvenes, colocara una etiqueta que diría: esta ropa está producida con fibras ecológicas naturales. Pues bien, eso sería una mentira, porque fibras obtenidas en esa planta podrían tener un impacto ambiental muy grande. Por tanto, muchas veces tenemos que esforzarnos como consumidores para averiguar qué hay detrás de una etiqueta o de una propaganda. Gracias. Muy bien. Siguiente pregunta para Bruna. Si la ecología integral se basa en tener una buena realización con la naturaleza, debe también respetarse animales como las ratas, las palomas, etc. Bueno, vamos a ver. Los humanos hemos alterado los ecosistemas en los que vivimos, generando espacios en los que los seres vivos se adaptan a unas condiciones que pueden ser favorables para ellos, pero a lo mejor nos perjudican a nosotros. Habéis citado dos ejemplos que me parecen muy significativos. Es decir, las palomas en la ciudad producen impactos, diríamos, sobre la salud de las personas y también sobre el mantenimiento de edificios y demás. Algo parecido ocurre con las ratas. Las ratas también proliferan en los ambientes urbanos, pero pueden ser causa de enfermedades. Por tanto, nos vemos obligados a tener, diríamos, prácticas de contención de las poblaciones de esos animales. Eso es lo que yo os puedo decir. O sea que, desde este punto de vista, yo entiendo que hay animalistas que llevan sus posturas hacia situaciones extremas que son difíciles de entender. Vale. Ahora vamos a seguir con Nerea. Aún tenemos unos 19 minutos más o menos. No sé si va a haber alguien más que quiera preguntar, porque creo que aún hay algunas reacciones escolares
no habéis preguntado. Entonces, bueno, como para que lo tengáis en mente, que aún tenemos tiempo. Así que tenéis tiempo de hacer 2 preguntas si queréis, ¿vale? Vale, Nerea, veo que habéis bajado la mano, ¿no? Entiendo que no queréis preguntar. No, sí. Vale, la siguiente pregunta que tenemos es, ¿cuáles son algunas de las causas principales de la crisis ecológica? Bueno, la crisis ecológica tiene una manifestación muy grave y muy evidente, que es el cambio climático. Y ya sabéis que eso es consecuencia principalmente de la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Eso se produce sobre todo por el consumo de petróleo, de gasolina, etcétera. Pero también hay otro tipo de problemas ambientales, como son la extinción de especies. Hay otros problemas ambientales que repercuten muy directamente en nuestra seguridad alimentaria. Por ejemplo, el cambio climático y los usos del agua hacen que en estos momentos, por ejemplo, 2.100 millones de personas, habitantes del mundo, no tengan un grifo para abrir y que les salga agua potable. Por tanto, la problemática ambiental se manifiesta de forma muy diversa. Pero en lo que están de acuerdo todos los científicos es que este modo de vida en el que unos pocos habitantes del planeta consumen muchos recursos y la gran mayoría consumen pocos, es un sistema de producción injusto para las personas y también un sistema mortal para los ecosistemas de los que depende nuestra vida. Por tanto, los cambios deben ser cambios muy profundos. Y como propone la ecología integral y la conversión ecológica que predicaba el Papa Francisco en su encíclica, se deben promover cambios de conducta individuales, sociales y políticos. Y en todos esos niveles tenemos posibilidades de influir nosotros en nuestra propia vida, en nuestros hábitos de consumo, también en nuestro barrio, en nuestro entorno y, por supuesto, también en las instituciones políticas cercanas. Gracias. Muchas gracias. Molt bé. Dunia? Bueno, nosotras, en otra de las noticias que hemos leído, se nos da a conocer que hay 9 límites planetarios principales y, bueno, se habla de que 6 de ellos ya se han superado. Y entonces nos gustaría saber cuáles son los 3 límites que son los restantes que todavía no se han superado. Y, bueno, y también, ¿qué podríamos hacer para no superar estos 3 límites o para tasarlos? Bueno, esa metodología de determinar unos límites, diríamos, para que el conjunto de los sistemas de Gaia, tal como os he explicado antes, puedan seguir funcionando correctamente para nuestro interés, es una metodología creo ya que se llama, bueno, el profesor Longström, que es el que dirige ese observatorio en Suecia. Habla de 9 límites, en estos momentos no los recuerdo todos perfectamente, pero lo que podemos asegurar es que estamos superando algunos de los que son más irreversibles. Por eso me he centrado en la exposición en el aspecto del cambio climático, aunque podríamos hablar, por ejemplo, de otro de los límites que se están sobrepasando, que es el límite de las especies que van desapareciendo cada año.
En todos los aspectos que contemplan los límites, la Organización de Naciones Unidas establece sistemas de reuniones de los líderes mundiales para que pongan encima de la mesa análisis de esos problemas y propuestas de mejora. Pero la verdad es que eso no acaba de funcionar. Ese tipo de reuniones, como las que hablan del cambio climático, que es la que tiene más difusión, han sido copadas por los lobbies. Sabéis qué es un lobby. Un lobby es una asociación de intereses, ¿no? Por ejemplo, de países productores de petróleo. Pues bien, las últimas conferencias sobre el cambio climático se han dado en países que son grandes productores de petróleo. En esas zonas, el conjunto de los representantes que defienden a los combustibles fósiles son más numerosos que los representantes que defenderían la contención o la prohibición de seguir quemando combustibles fósiles. Eso es lo que está ocurriendo. Es decir, el sistema que ha montado la Organización de Naciones Unidas es un sistema que debería ir cambiando para dar mayor representación a los más perjudicados. No he respondido exactamente a vuestra pregunta, pero creo que con esta información que os he dado tenemos acceso a ver cuáles son los mecanismos internacionales de corrección de esos límites. De acuerdo, muchas gracias. Muy bien, seguimos con Instituto Euclides. Vale, nuestra siguiente pregunta es sobre el bloque temático de algunos límites sobrepasados. Y nuestra pregunta es, si consideramos que actualmente no se están respetando los límites planetarios, ¿qué pasará cuando los recursos naturales se agoten más rápidamente de lo que la naturaleza puede regenerarlos? ¿Hay algún país que haya conseguido reducir este consumo desmesurado de recursos? Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, volvemos a ese tema de las responsabilidades asimétricas. Vamos a ver si consigo ponerme en pantalla eso. Aquí tengo una lista de cuáles son los países que están produciendo más emisiones de CO2. Por ejemplo, ya hemos dicho que en Estados Unidos son 340 millones de habitantes. Ellos están en 13 toneladas por habitante y, por ejemplo, en China hay 1.400 millones de habitantes y están produciendo ahora 8,5 toneladas de CO2 por habitante. La India, que tiene la misma población, tiene sus emisiones son del orden de 2 toneladas por año y por habitante. Fijaros esas diferencias tan enormes. En la India, en los últimos años, está subiendo esa, diríamos, emisión de toneladas de CO2 por habitante. Pero el problema, o sea, si eso se produce en la India, es mucho menos grave que lo que está ocurriendo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en la India hay todavía muchísima población pobre que necesita más energía para satisfacer sus necesidades. Ocurre que la India, teniendo pocos recursos, consume una materia prima que es muy contaminante, que es el carbón, para producir energía. Pues bien, debería existir un mecanismo de solidaridad internacional que permitiera que la India, como lo está haciendo la China,
tuviera capacidad para producir energías renovables en cantidades muy importantes. Porque la China, a pesar de tener los mismos habitantes que la India, está bajando sus emisiones de CO2. En cambio, la India necesariamente está subiendo. Por tanto, respondiendo a lo que vosotros decíais, deben existir mecanismos de compensación de las injusticias a nivel internacional. ¿Por qué? No solamente porque están en juego las emisiones y la contaminación, sino porque los riesgos, las amenazas del cambio climático también van a afectar mucho más a los países más pobres. Ya está ocurriendo así. Por ejemplo, inundaciones en Pakistán con más de 1.400 muertos. Es decir, esos países deberían tener también recursos para adaptarse a las amenazas que para ellos van a ser más duras de soportar que para otros países que tenemos más responsabilidad. Muchas gracias. Muy bien, nos quedan unos 7 minutos y unas 3 preguntas en cola. Lo digo por si hay algún centro que aún quiera hacer una pregunta, que lo tengáis en cuenta, que se nos va acabando el tiempo, ¿vale? Seguimos con Bruna. ¿Deberíamos dejar de consumir alimentos que maltraten al medio ambiente? Bien. Como no puedo devolver la pregunta, lo que voy a hacer es responder, diríamos, teniendo en cuenta que no solamente nuestra salud, sino también la salud del medio ambiente mejora cuando consumimos productos de cercanía y productos de temporada. Es decir, vamos a ver, en estos momentos en prácticamente todas las tiendas de frutas puedes encontrar un mango, ¿no? Un mango que no se ha producido evidentemente en nuestra geografía, en nuestras proximidades. En cambio, tenemos acceso pues, a las naranjas que proceden de Valencia, ¿no? O podemos tener acceso a otro tipo de alimentos que son igualmente nutritivos y que son de temporada. No sé, por ejemplo, a mí me encantan las alcachofas, ¿no? Pues bien, las alcachofas se producen en el Baix Llobregat, sobre todo, que es un espacio en el que es muy importante mantener la agricultura, porque es un espacio en el que la agricultura está muy tensionada porque allí hay mucha demanda de suelo para industrias y para actividades logísticas. Por tanto, cuanto más nos esforcemos en consumir productos de proximidad y de temporada, mejor para nuestra salud y mejor para el medio ambiente. Moltes gràcies. Muy bien. Miriam. ¿Cómo afecta a las familias que la sociedad no le dé importancia a los cuidados? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo afecta a las familias que la sociedad no le dé importancia a los cuidados? Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Vamos a ver. Las familias son todavía en nuestra civilización el espacio fundamental de convivencia. Han cambiado mucho las familias a lo largo del tiempo, pero es cierto que en nuestra sociedad las familias pues, son un reducto de educación, de convivencia, de fraternidad, de tal. Pero lo cierto es que, como ya os explicaron en el anterior webinar, la dinámica de la exclusión social se cierne sobre todo en familias en las que se reproduce la pobreza. Es decir, el sustrato más bajo de nuestra sociedad, con menos ingresos,
son personas que tienen problemas para conseguir trabajo, problemas para conseguir una vivienda digna, problemas para dar una educación digna a los hijos de esas familias, problemas para tener un futuro más esperanzador. Son ambientes en los que los problemas ambientales se manifiestan, por ejemplo, en forma de pobreza hídrica o de pobreza energética, ¿no? Es decir, el que la sociedad no tenga en cuenta los cuidados de las personas y la atención a los más necesitados sigue produciendo la reproducción de las injusticias. Si ese mismo espíritu de cuidado por las personas lo tuviéramos por el medio ambiente, las cosas mejorarían. Y voy a poner un ejemplo. Familias que no tienen posibilidades de tener un sistema de aire acondicionado, que viven en un espacio muy difícil de refrigerar y en las que las personas viven apiñadas porque el espacio es pequeño. Pues bien, hay una posibilidad de que el ayuntamiento haga planes de reformas de la vivienda para mejorar sus condiciones climáticas, pero también puede hacer políticas que mejoren el espacio público, de manera que cuando venga una ola de calor, los niños, las personas mayores de esas familias tengan espacios a la sombra o refrigerados donde hacer frente a los calores muy rigurosos. Por tanto, las familias que están en esa situación de exclusión se ven especialmente afectadas por los problemas ambientales, como por ejemplo en este caso el cambio climático o la falta de agua. Muchas gracias. Muy bien, y nos quedan 2 preguntas más. Nerea. Nuestra última pregunta es que si seguimos contaminando y maltratando a la naturaleza, ¿qué tipos de desastres naturales podríamos vivir en un futuro? Bueno, enunciamos los más habituales, ¿no? Incendios forestales. Habéis visto lo que ha ocurrido en Estados Unidos, ¿no? En Los Ángeles. Aquí también podemos sufrir incendios forestales. De hecho, en Europa, el año pasado, hace 2 años, Grecia, Italia, otras zonas del Mediterráneo han sufrido grandes incendios forestales. Por supuesto, hablamos de inundaciones. El calentamiento más rápido del agua del mar produce mayor riesgo de tormentas de lo que eran habituales en los ritmos climáticos anteriores. Es decir, el agua se precipita más a menudo y con más intensidad, y además en sitios donde son frágiles, donde hay mucha vulnerabilidad de las casas y de las personas. El ejemplo lo tenemos en lo que ha ocurrido este año pasado en Valencia, ¿no? La Dana de Valencia, pues eso, mucha agua, los torrentes inundados, deficiencias en los sistemas, muchas cosas que interrumpen el curso de agua, y eso agrava las consecuencias en cuanto a personas muertas, en cuanto a infraestructuras, casas destruidas. Por tanto, ese es un tipo de problemas que estamos viendo. También hemos padecido una sequía de más de 3 años. Ahora las lluvias están permitiendo que los pantanos vuelvan a subir, pero no está, en muchos sitios ya los daños que ha producido la sequía son irreversibles, porque hay tierras que van a tener muchas dificultades para poder ser cultivadas de nuevo. Es decir, en diferentes tipos de problemas, aridez, inundaciones, sequías, incendios forestales, muertes por olas de calor, todo eso son fenómenos que se van a ir produciendo si no conseguimos controlar las emisiones para que la temperatura global no aumente tanto como lo está haciendo al ritmo actual.
Vale, muchas gracias. I vamos con Col·legi Sant Armengol d'Andorra. Hola, somos del Colegio Sant Ermengol de Andorra. Muy bien. ¿Qué ofrece Cáritas en el ámbito de la ecología y cómo se aplica dentro de los proyectos sociales de la organización? Bueno, creo que antes ha habido una pregunta parecida. A ver, la actividad propia de Cáritas se ha centrado siempre en los últimos decenios en la atención a las personas más desfavorecidas, aquellas que llamamos que están en situación de exclusión social. Al mismo tiempo, estamos tomando conciencia en Cáritas de que los problemas ambientales van a agravar, como he comentado antes, la situación de las familias en riesgo de exclusión. Por tanto, estamos trabajando para que el conjunto de las Cáritas, ya he dicho antes que hay 70 Cáritas diocesanas en España, vayan orientando sus proyectos hacia las cuestiones ambientales. No es algo completamente nuevo. Ya os he dicho que uno de nuestros proyectos de más éxito es el proyecto de las tiendas de ropa usada. Cáritas es el operador más importante de España en la recogida de ropa usada. O sea, por tanto, realmente ya estamos haciendo acciones de mejora en ese sentido. O sea que os invito a todas y a todos a que visitéis la tienda de Modarré, que ese es el nombre de la marca más cercana, para que conozcáis ropa que está en buenas condiciones y que el uso que se ha hecho de ella, o sea, la transformación, manipulación, clasificación, ha dado trabajo a personas que están en riesgos de exclusión social. Por tanto, además de esas acciones, estamos procurando sensibilizar al máximo a los voluntarios y las profesionales que trabajan en Cáritas para que incorporen la dimensión ambiental a sus proyectos sociales. Vale. Perfecto. Y Cristina, de Euclides. Vale. Del bloque temático del medio ambiente y la justicia social, hace años Greta Thunberg se movilizó para dar voz al problema de la crisis climática. ¿Qué podríamos hacer nosotros desde nuestro instituto para frenar el derroche de los recursos y promover la ecología integral? Muy buena pregunta. Bueno, ya veis que una persona sola es capaz de conseguir una movilización importante con el apoyo de los medios, de las redes, etc. No hace falta aspirar a tanto. Ya creo que hemos hablado de que lo más importante es tomar conciencia del problema. Es decir, vosotros ahora estáis trabajando en un proyecto escolar. Este tema tiene una afectación a vuestras vidas y a las de las personas que os rodean, me atrevería a decir, mucho más importante que otras de las materias que estáis tratando habitualmente en el curso escolar. Por tanto, lo más importante es lo que estáis haciendo ahora, es informaros, tomar conciencia del problema, porque esa es la base para que podáis actuar en vuestra propia vida y en vuestro entorno, en vuestro barrio, en las asociaciones de jóvenes que conozcáis, para que se difunda esta conciencia. Ese es, diríamos, el mérito de Greta. Os lo podéis atribuir también vosotros a vuestra escala en vuestro entorno. Muchas gracias. Muy bien. Pues María José, sí. Sí, bueno, yo soy María José, compañera de Rufí en Cáritas Española.
al hilo de la última pregunta, y ya de paso, pues sirve también para lanzar un poco una propuesta de acción que os hacemos desde Cáritas Española. Dentro del material, los cuidados nos sostienen, abraza la ecología integral, que lo encontráis dentro de la página web de Cáritas Española. Hay un montón de materiales, pues como el vídeo que ha puesto antes Rufí, unos cuadernillos, una serie de cosas, pero quizá lo más importante de todo sea una serie de 6 fichas sobre 3 cosas que podéis hacer desde el centro educativo, que son salir al barrio donde está el centro educativo para mirar la realidad que tenéis en clave de derecho socioambiental vulnerado, ver con quién os podéis asociar en el barrio que tenga las mismas inquietudes, alguna asociación local que haya, alguna parroquia, quien pueda tener interés, y juntos buscar pues alguna solución al problema que hayáis identificado, ¿no? Muchas veces la solución podrá venir de vuestra propia mano, pero en otras ocasiones pues a lo mejor tenéis que ir al ayuntamiento para pedirle a las autoridades locales que os ayuden a resolver ese problema. Para facilitar ese proceso, esas fichas pues os pueden ayudar, ¿no? Así que, bueno, es una iniciativa que podéis llevar a cabo si el centro lo estima oportuno. Gracias por recordarlo, María José, porque es muy oportuno como respuesta a las inquietudes que acaban de manifestar. Muy bien. Pues nos hemos pasado un ratito ya de las 12. No sé si alguien más necesita hacer una última pregunta. Si no, lo dejamos aquí. Decís que no con la cabeza. Bueno, pues felicitaros a todos y a todas por las preguntas que habéis hecho. Creo que han sido muy interesantes. Y entonces ahora también os toca decidir qué tipo de pieza queréis hacer para vuestra revista, ya sea un reportaje, una crónica, un artículo de opinión, una noticia, y nada, y ya las iréis publicando y con muchas ganas de ver qué sale. Y nada, eso, muchísimas gracias por la participación y sobre todo, Rufí, también por tu tiempo, por tus explicaciones. Creo que todos y todas hemos aprendido mucho, así que nada, muchas gracias por la colaboración y nada, que tengáis muy buen día. Y solamente, bueno, yo me lo he pasado muy bien, la verdad. Muchas gracias por la invitación. Y si a alguien le parece que en este proceso de queda todavía hay alguna cosa que yo puedo responder o ayudar, pues estaré encantado de hacerlo vía correo electrónico. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.